Entonces hay movimientos detrás de los precios de las materias primas especulativos. Estas dos últimas cosas, lo que estoy tratando es acercarme hacia América Latina, ¿no? Sobre las condiciones internacionales. Fíjense, un dato más, cómo funciona un banco. ¿A quién le presta? Si tiene que prestarle a un tipo que no tiene un banco, que no tiene casa, que no tiene un pequeño empresario que está hasta la lona, que no gran cooperativa, o tiene una gran multinacional, un tipo con muchas propiedades, no sé cuánto, el mismo crédito, ¿a quién se lo da? Si ustedes son banqueros, ¿a quién se lo daría? O es más, si es su plata y tienen que estar seguros de cobrar mañana, ¿le darían a un tipo que no tiene nada para poner de garantía o le dirían, no, mira, te la doy a vos y te firmas esta garantía con tal propiedad? Es menos riesgoso prestar al que tiene plata, por eso los bancos le prestan al que no lo necesitan. Cumplen ese rol. O sea, en vez de darle dinero al que lo necesita, se lo dan al que no necesita. El que tiene plata tiene crédito. El que no tiene plata no tiene crédito. A nivel mundial pasa lo mismo. Si hay un país que vende materias primas, ¿no? Es exportador de materias primas. Fíjense, con nosotros o cualquier país que exporta materias primas, es la fuente de divisas, de dólares. ¿Ya? Nosotros podemos tener laburo en la construcción, producir cosas para el mercado interno, pero eso nos genera dólares. Es una cosa interna nuestra, ¿no? Con nuestros papelitos. Pero el banquero de afuera que viene y te presta en dólares, después va a querer dólares. ¿Y qué dice? Bueno, a ver si te tiene capacidad de devolver. ¿Y qué dice? Bueno, ¿cuánto están los precios de las materias primas? Suben los precios de las materias primas, América Latina llueve la liquidez, llueve en dólares. ¿Por qué? Porque los bancos te prestan porque estás ganando plata. Saben que tenés mucha plata, tenés buenos ingresos, te prestan. Bajan los precios de las materias primas, ya no hay iliquidez en el mercado mundial, hay flight to quality, vuelan a la calidad, no hay guita, nadie te presta. O sea, estos ciclos de los precios de las materias primas van acompañados de ciclos de crédito. Cuando vos tenés mucha guita, te prestan. Cuando estás corto de plata y no tenés con qué repagar, te sacan y no te financian. ¿No? O sea, profundiza esos ciclos especulativos. Esto hace obviamente que la región África, América Latina crece cuando suben los precios de las materias primas y tiende a bajar, o al menos enfrenta facilidades de conseguir divisas y después mayor restricción. Hay que ver después cada país en particular. Bueno, y para completar eso y todo este circo, digamos, lo que faltaría definir es cómo se regula, más o menos de lo que estuvimos hablando, pero en general cómo se maneja o quién maneja el gran sistema financiero mundial, ¿no? Donde va la guita, cómo se mueve, los ciclos de abundancia. Y ustedes saben que el sistema económico internacional es internacional, pero la moneda que lo hegemoniza es una moneda nacional. El dólar no lo emite un banco internacional donde cada país tiene un voto y decide, de acuerdo a cómo va la economía mundial, cómo generar y redistribuir la liquidez internacional. Sino que es el banco central de los yanquis. Entonces ellos dicen, de acuerdo a nuestro análisis económico, o porque se le canta, vamos a subir la tasa de interés de los bonos norteamericanos, hacer una política restrictiva monetaria, y lo que tiene la deuda norteamericana, que es la única deuda que no tiene riesgo. ¿Por qué? Y porque si ellos emiten los dólares, siempre van a poder pagar una deuda en dólares. Te dan a la maquinita y te la pagan. En cambio, todas las otras deudas, nosotros emitimos bonos argentinos en dólares y mañana podemos quedarnos sin dólares y no tenemos cómo pagar, porque no tenemos la maquinita. ¿Vale? Entonces, la deuda norteamericana no tiene riesgo. Por eso el riesgo país siempre se calcula como la diferencia de tasa de interés que paga cualquier país frente a lo que paga el gobierno norteamericano, por supuesto, que no tienen un riesgo. La diferencia de lo que paga uno con otro es lo que se llama riesgo país. Cuando la diferencia es más grande, que vos pagás una tasa más alta en relación a la tasa de referencia que la tasa norteamericana. Entonces, Estados Unidos
Si sube su tasa de interés, que todos los grupos financieros, los fondos financieros, todo eso, ¿qué hacen? Dicen, ¿para qué voy a comprarle bonos a la Argentina? ¿Para qué voy a comprarle bonos a Brasil? ¿Para qué voy a comprar materias primas que son riesgosas? Si puedo cobrar una tasa más o menos aceptable prestándole a este que no tiene riesgo. ¿Ah? Entonces cuando Estados Unidos sube la tasa, se acabó la plata de los emergentes, se acabó el auge de la materia prima, cae la materia prima, se fugan capitales de la periferia y chupa Estados Unidos, ¿no? En cambio, cuando baja la tasa de interés y no rinde prestarle a los Estados Unidos, sacas poco margen, entonces hay guita para comprar bonos en Argentina, en Brasil, en Turquía, para que comprar materias primas y suben las materias primas. Los auges de materias primas, de liquidez, lo maneja la Reserva Federal norteamericana, que es el que tiene la manija, podemos decir, de la billetera mundial, ¿no? Los años mediados de los 70 era una época de bajas tasas norteamericanas. Subieron la tasa de interés en el año 79-80, generaron la crisis de la deuda en América Latina con un derrumbe de las materias primas y una iliquidez total hacia la región. Los años 90, época de bajas tasas, lo mismo que en la actualidad. Y ahora lo que se está viendo, con vaivenes al interior, lo que se está viendo es la posibilidad de que cambie esa tendencia, ¿tá? Después de la crisis internacional, Estados Unidos salió metiendo guita, aumentaron las materias primas, ahí llueven dólares, por eso se le abrían los ojos así los liberales de acá, estaba Macri diciendo que estamos poniendo la gran oportunidad, en el mundo llueven dólares, el único país que falta es en Argentina, hay que salir a buscarlo, ¿no? Hay que salir como sea a buscar los dólares. Bueno, ahora se está viendo un cambio de esa etapa. Esto es la tasa, el coso azul es la tasa de interés que pagan los norteamericanos por un bono del Tesoro a 10 años, que es más o menos de estándar. Dice esto se lo robé todo al viceministro de Economía, PowerPoint, hice una presentación. Y es que se empezó a hablar, bueno, y esto es la guita que empezaron a inyectar, son 160, a ver dónde dice, eje derecho, no, eran 80 millones de 80 mil millones de dólares. Creo que serán mensuales, una cosa así. La verdad que no sé bien la cantidad, pero bueno, era una chorreada de guita que estaban vendiendo comprando activos basura, inyectando guita en el sistema financiero norteamericano. Acá se empezó a hablar de que iba a empezar, TAP es la estrecheza, a limitarse esa guita que iban a estar vendiendo. Fíjense, con solo mencionarlo, las tasas de interés de los bonos aumentaron de 10 a 14, casi 16, ¿no? 6 puntos. Está el número de índice, aumentaron un 60%, segundo no porque siguen bajísimos, porque estaban en 0 y pico, o sea, habrán ido a 1 y pico, siguen bajísimos, ¿no? Pero no importa, el porcentaje aumentaron un 60%. Y con solo mencionarlo, ¿no? Y a medida que se fue efectivizando, que empezó a bajar la cantidad de guita gente, pensé, creo que en octubre de este año, si no me equivoco, Changwin, que dejan de inyectar dinero en el sistema financiero norteamericano, se estabilizaron en esos niveles. El anticipo es porque los mercados financieros se anticipan los movimientos, ¿no? Salen todos a vender o a comprar antes, de antemano, para capitalizar la ganancia, antes de que bajen de valor los bonos, aumentar las tasas. Entonces se anticipa, ni bien se lo menciona, sale todo, se anticipa lo que va a hacer, ¿no? Y fíjense que más o menos se mantiene en los niveles después de que se concreta, con una sobrereacción un poco típica de lo que nos parece. Pero con esto lo que quiero marcarle. Primero, poner la luz de alerta en ciertos proyectos de país o de gobierno futuro de que están diciendo toda la papa para solucionar los problemas de Argentina, que salimos a buscar guita afuera, que pueden llegar a destiempo, ¿no? Incluso en términos del proyecto más neoliberal en la Argentina, de salir a endeudarse y darle que vamos, digamos, como sea afuera, puede ser que no funcione, porque pueden querer salir a endeudarse cuando ya no llueve en dólares, ¿no? Llegar tarde, una vez más, a la historia mundial, ¿no? Y querer salir a reproducir el granero del mundo cuando ya nadie manda materias primas, ¿no? Como pasó en la época de la dictadura, digamos. Ahora querer salir a cazar dólares financieros cuando la mano empieza la sequía,
¿no? Ese es un riesgo. Pero después también marcar, fíjense, la dependencia que implica en términos del proyecto económico, que depende no ya del ciclo económico mundial, la Dirección Internacional Productiva de Trabajo, sino de cómo muevan la tasa de interés del gobierno norteamericano. Sube la tasa y quedaste variando en el aire más. O sea, es un nivel de vulnerabilidad en términos económicos total. O sea, Argentina, su financiamiento de la falta de dólares, ¿no? Vamos a abrir el cepo, vamos a liberar las importaciones, vamos a generar un auge, no sé qué, que quiere comprarse dólares, va a comprar dólares, todo como lo vamos a hacer, vamos a salir a colocar deuda afuera, vamos a traer inversiones, arreglamos con los buitres, con todo, armamos el paquete y salimos a colocar guita para bonos para buscar guita. Dependemos de mañana sube la tasa de interés norteamericana y ya quedamos tucos, mareamos así. O sea, cuando era efecto tequila, ¿no? Decían, ¿qué carajo tiene que ver el efecto tequila, lo que pase en México, en Rusia, con Argentina? Lo que tiene que ver es que nosotros, para los inversores norteamericanos, así como compran paquetes de materias primas, compran paquetes de bonos emergentes, donde hay un poco de Rusia, un poco de Turquía, un poco de Brasil, un poco de Argentina, un poco de México. Están los emergentes y compran un poquito de cada uno. Entonces, pasa de con México y dejan de comprar el paquete entero y caen en la volteada de todos los emergentes. El riesgo para todos. Es así, digamos. Estamos viviendo de unos tipos que son los que manejan la plata mundial y dicen, bueno, compro emergentes. Y ese es el proyecto del país de uno, digamos, figurar en el listadito de emergentes y pucherear dólares del mundo financiero. Dependés de cualquier cosa que pase en otro país y de cualquier cambio en la política norteamericana monetaria, o sea, como eso es el Banco Central nuestro. Manoli anuncia que va a aumentar las tasas, eso a nivel mundial es la Reserva Federal. O sea, dependés del Manoli norteamericano, que se le canta subir o bajar las tasas, y vos te caes. Y volás por el aire cuando no tenés capacidad de repago, venías refinanciando deuda con deuda. Fíjense el nivel de volatilidad como proyecto económico. Bueno, esto para marcar algunas cuestiones de cómo funciona la economía internacional, la cuestión de los ciclos de auge y crisis financieros, las razones más profundas que hay detrás, que no es una cuestión de desregulación financiera, sino que la desregulación financiera es una necesidad que impone el sistema para evitar la tendencia a la crisis. Que en esa inserción, nosotros como región estamos básicamente como abastecedores de materia prima a la buena suerte de los ciclos especulativos y lo que mandan en términos de materias primas y movimientos financieros hacia o desde los emergentes a los países centrales. Ese es un poco el ciclo, ¿no? Y bueno, en esa inserción la Argentina viene de una etapa, podemos decir, de un marco de 12 años que mientras como yo decía, se negociaba a ver quién pagaba los platos rotos del último ciclo especulativo. Bueno, seguimos enmarcados en esa negociación, ¿no? Con una fuerte quita de deuda que logramos poniéndola y con las negociaciones, con los cambios de 2005 y 2010, pero con esos logros desafiados por el fallo de Griesa y la presión de los fondos buitres, no solo por el porcentaje de deuda que todavía no se solucionó desde de esa etapa, sino por el riesgo de que tumben parte de los cambios de 2005 y 2010 y logren generar un endeudamiento mayor. En ese marco, Argentina, como toda América Latina, tuvo una etapa de fuerte crecimiento, mejora la distribución de los ingresos, pero que está chocando contra ciertos límites estructurales. ¿Está bien? O sea, donde las estructuras que tiene nuestra producción, nuestra distribución del ingreso, empiezan a chocar y a mostrar sus limitaciones. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a se crearon no sé cuántos millones de puestos de trabajo, aumentó el salario, aumentó la cobertura jubilatoria, un montón de gente que estaba fuera del sistema empieza a consumir, empieza a insertarse en el sistema, aumenta la producción, los empresarios invierten,
Y esto empieza a chocar con ciertas restricciones. ¿Restricciones qué es? Bueno, para mover toda esa rueda se necesita energía y empieza a faltar producción energética y la tenemos que empezar a traer de afuera. Empieza a faltar, no hay todo un cultivo del sol, toda la política, no lo quiero meter. Un montón de niatos ahora tienen plata y se van a hacer turismo a Brasil porque si van a la costa acá le arranca la cabeza, Brasil les termina saliendo más barato, se van al Caribe con menos guita. Falta infraestructura hotelera, falta desarrollo del turismo interno, faltarán otras cuestiones, ¿no? Te compraste un celular, se compró el celular del otro, el otro cambió el auto, se compró una pantalla plana y bueno, el 80-90% de esos productos son componentes importados. El otro pegó laburo, está ahorrando para comprar una casa que aumentó y vale fortuna y compra dólares para juntar para la casa. Porque el sistema financiero local no genera instrumentos de ahorro que le permitan capacidad de mantener los ahorros y de adquirir una propiedad. Todo eso va haciendo que el proceso de inclusión social, la ampliación de la producción, del empleo, de la inversión, entonces, genere una chorreada de gasto en dólares. Y que los dólares de nuestra renta externa, sobre todo cuando los precios de la materia prima empiezan a bajar, no alcancen para bancar todo eso. Y ahí se abren las discusiones de cómo sostenerlo. Están las propuestas de, bueno, salgamos a buscar esa guita, metámonos de nuevo, resolvamos el problema de deuda que quedó del anterior auge especulativo, ¿no? De monetización pasiva en este ciclo financiero internacional de auge y crisis, resolvamos eso y metámonos en este nuevo auge y rápido antes que se termine. ¿Bien? O sea, aprovechemos, si hay que transar con los buitres, transemos, firmemos, arreglemos todo, salgamos de nuevo antes que se acabe este nuevo auge y consigamos la guita ahí. De afuera, insertándonos de nuevo como país en los auges de especulación y crisis que va teniendo la economía mundial. Bueno, el riesgo de esto es, bueno, ya lo conocemos. Uno es que llegar tarde, ¿no? Salir a pedir plata cuando se acababan todos, tomaban crédito, no sé qué. Cuando vino la sequía y no hay paquete, vos salís a pedir, lo que implica que van a prestar más caro. Que aparte hay que ver qué te piden los fondos buitres, que no va a ser moco de pago, o sea, te van a pedir una tajadita grande de lo que después logres conseguir, parte se lo vas a tener que dar. Y después el hecho de que si vos ese auge especulativo te insertás ahí y lo usás simplemente para tirar, dale que va, abro el cepo, comprar dólares vos, comprar allá, que paga, comprar dos, querés irte a Bracito más, digamos, como proyecto después cae la cuenta, ¿no? Y fíjense que es muy volátil, porque el dale que va pedaleando deuda dura un tiempo, pero después mueve la tasa de interés tal, caen las materias primas y ya no te prestan tanto, se encareció y mañana empieza que viene el acreedor y te dice, bueno muchachos, se acabó la fiesta, ¿no? Recorte acá, recorte allá, tienen que vender esto, tienen que... O sea, tenés lo que ya conocemos como ciclo de especulación y crisis y esa inserción en esa economía mundial, donde perdés autonomía y terminás hasta las manos agarrado por un financista internacional, ¿no? Que te empieza a gobernar el país y que incluso te lo puede mutilar, ¿no? Acá estaban los proyectos de empezar a cambiar deuda por tierra, ya la etapa en el 2002, el proyecto era, había encuestas en la Patagonia, estábamos dispuestos a cambiar tierra por deuda. O sea, la vez anterior se cobraban con las empresas del país, esa vez se querían cobrar con tierra, el Banco Nación, que era acreedor de la mitad de las tierras productivas de todos los deudores productores endeudados. La idea era privatizar el Banco Nación, o sea, los acreedores se quedaban con el Banco Nación a cambio de refinanciar deuda y después remataban a todos los productores y se comían la mitad de la tierra del país, o sea, la productiva. Y a futuro hoy día lo que se ve es vaca muerta. O sea, con qué se puede reiniciar un ciclo de especulación y crisis y bueno, muchachos, ¿cuánto hay que pagarle a un buitre? ¿Tanto? ¿Emitimos bono a vos? ¿Cuánto que falta allá? ¿Cuánto quiere el otro holdout? Pum, 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 tomen todo. Que con la inversión de vaca muerta, el que salga de ahí le vamos a pagar a todos. O sea que la nueva joya de la abuela a poner, a subastar en el mercado financiero es los hidrocarburos no convencionales, como acá. Bueno, estos son, digamos, las salidas más conservadoras. La otra es la del ajuste brutal, digamos, simplemente es si la etapa de crecimiento empieza a chocar con las estructuras, podemos decir, del subdesarrollo, de la dependencia,
abordemos el crecimiento, mantengamos la población con un nivel de infraconsumo, de baja producción, de desempleo, de marginación, que haga que el nivel de consumo, de ahorro, de inversión sea sostenible con los dólares que entran de la soja, ¿no? Y de las rentas industriales y de lo que sea, ¿no? De todas las rentas de exportaciones. Miren, muchachos, no da para que consumamos los 40 millones, ¿no? Y que vayamos a Brasil y que ahorremos en dólares para la casita. Da para 10, ¿no? Con 10 cierra y es estable. Entonces, achicar el salario, achicar el gasto público, achicar la economía para que entre en ese molde, porque bueno, el tipo que dejó de comprarse el celular, dejó de ir a Brasil, dejó de ahorrar, dejó de comprar dólares, y entonces la minoría que queda más o menos adentro, esa disfruta del libre mercado de cambio estable, sin alzas en el dólar blue, sin restricciones para importar, se va a Brasil, no tiene que llenar formulario de AFIP, porque los dólares que le sobran a esa minoría son los que le faltan a la mayoría ajustada, ¿no? Es la forma conservadora de reequilibrar las variables económicas a costa del desequilibrio social. Y después, romper con esa dicotomía no es fácil, porque la otra es desafiar esas estructuras y transformarlas, como decir, la política desarrollista, si quieren, de ir lograr la soberanía energética, el desarrollo industrial, lograr generar instrumentos financieros en moneda nacional, digamos, resolver distintas cuestiones que hacen al desarrollo económico, tan en general como se plantea. Que una cosa es decir, otra cosa es hacerlo, ¿no? Pocos países en el mundo lo hicieron. Pero digamos, esas son las cuestiones. Ahora, de todo eso, la tercera etapa, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Dicho hasta ahora, y no vamos a meter en la economía social, breve, perfecto, igual. Voy a dejar que opinen más los que son en todo caso de la economía social. Bueno, metiéndonos en el tema de la economía social, bueno, la economía social por un lado está agarrada al resto de la economía en gran parte, ¿no? Sobre todo lo que funciona en el mercado, ¿no? Todo lo que tiene, que no sea, que yo me refiero a cooperativas largas, grandes, empresas grandes, cooperativas, digamos, distintas cuestiones, y chicas también, digamos, más, cualquier emprendimiento, ¿no? Si vos salís a la feria y nadie tiene mano en el bolsillo, no vendés nada. O sea que, por más que tengas tu emprendimiento en la economía social, después querés salir a vender y que te va a comprar es el otro, que labura en tal lado, que labura allá, estás pegado al ciclo económico internacional. O sea que en estos vaivenes, subas y bajas, te los morfás igual. No está desvinculado de todo el ciclo, sobre todo en términos de clientela. Pero sin embargo siempre se pueden generar mecanismos de aislamiento, vamos a decir. Y también se puede discutir con, podemos decir, la restricción para la economía argentina es la cantidad de dólares, ¿no? Tenemos tantos dólares, ¿qué podemos hacer? Sería ¿Cómo se determina el funcionamiento de la economía? Porque lo que no podemos fabricar son dólares. Entonces la limitación viene por los dólares. Podemos hacer política desarrollista para ampliar eso en el mediano plazo, pero mientras tanto tenemos tanto, ¿qué hacemos? Bueno, ahí también me parece que la discusión, yo diría, de donde entra la economía social, en el marco que también puede entrar la discusión, pequeño empresario nacional, gran multinacional, distinta distribución de los sectores. Con los mismos dólares vos le podés dar de comer a una gran empresa donde el 30% se lo mete después el CEO y se lo lleva afuera, digamos. O podés generar una multiplicación de que todo eso lo abastezcan no sé cuántas empresas, cooperativas o pequeños productores, esto y lo otro, y la torta se reparte mucho más ampliamente. O sea, internamente, al interior de la economía nacional, la discusión sobre qué lugar ocupa la multinacional, la empresa nacional, la empresa cooperativa, el emprendimiento social, está abierto. Y lo que genera es que un mismo nivel de producción, el impacto redistributivo sea muy diferente. Incluso del uso, del excedente. ¿Está? Un gran
un gran grupo exportador sojero, y bueno, más o menos vamos a ver que el 20-30% es ganancia limpia, IVA dólar, una vez fue a Torres y ahora se quedan porotos, ¿no? Pero sabés, en cambio, si vos ese porcentaje lo redistribuís de otra manera, mismo los actores sociales que intervienen son otros, puede cambiar esa ecuación. O no, el pequeño comerciante no sé si cambiará, pequeño productor, depende cómo se inserta, pero bueno, por lo menos va a tener un volumen de gastos en relación al ingreso mucho más alto, y por lo tanto se va a multiplicar con una misma nivel de producción, se multiplica mucho más el ingreso. No es lo mismo que toda la producción la abastezca un tipo con una ganancia extraordinaria que se la lleva y se la come, que esa producción la abastezcan 100 empresas con una redistribución de ingresos interior más equitativa que genera una multiplicación de la actividad mucho mayor. Claro, porque son un montón de tipos que después salen, gastan, compran, van al almacén, al teatro, amplían el ciclo económico. Lo mismo los sectores económicos, también hay sectores y pautas de consumo que son mucho más gastadoras de dólares que otros sectores económicos y pautas de consumo. ¿Tá? El que va a ver una obra de teatro, en general no gasta en dólares. Y los actores, digamos, son nacionales, los actores nacionales, está ahí la sala. En cambio, si vos te comprás por el mismo precio, no sé, un paquete de pilas, no sé dónde las harán los paquetes de pilas, pero en general vienen de afuera. O sea, las pautas de consumo tienen que ver también con la cuestión incluso del subdesarrollo, ¿no? Fíjense que el subdesarrollo es que vos no podés satisfacer para la mayor parte de tus habitantes las pautas de consumo que tienen incorporadas. Tu estructura productiva no da y no permite eso. Si nosotros fuéramos 40 millones de locos que no queremos celular, no queremos nada, no, ya que así estoy bien, de huerta, nos hacemos las pichas, todo, ni $1 necesitamos. Y somos desarrollados en términos de satisfacer nuestras propias necesidades y en buena medida, ¿no? Ese es el debate del buen vivir, quiero decir. ¿Qué es el desarrollo? Si el desarrollo es lo mismo que pasa cuando el pobre quiere ser como la clase media como el rico, ¿tá? Y vivir como ese y no le alcanza, ¿no? Porque en realidad su desarrollo es eso, ¿tá? Yo soy un laburante, tengo ingreso corto y quiero el último celular, la última zapa, esto, lo otro, quiero que mi pibe se compre todo, no, que la nena vaya a Brasil, la manda a la privada, esto, lo otro. Empiezo a tomar deuda, a pedalear, no sé qué, no me alcanza, pero no soy una persona con problemas económicos. Puede estar el mismo laburante que cuando el pibe de la escuela pública, el pibe tranquilo, no sé qué, le alcanza. Son dos versiones de nación también. Está la nación que quiere ser, como los Estados Unidos, tener esa pauta de consumo, que cada uno tenga 3 autos, 4 celulares, no sé cuánto, parece pedalea que no le alcanza, es un desarrollado. No logra con su capacidad productiva sustentar las aspiraciones de su población y de su sistema. En cambio puede alcanzarle si se conforma con un buen vivir con otras pautas de consumo y producción. O sea que eso está inserto. Fíjense que las importaciones, todas las restricciones, ir a Brasil, el dólar, mucho está vinculado a pautas de consumo. El subdesarrollo se crea en la sociedad del tercer mundo cuando son interpeladas, como decir, conquista, fierro, tiro, ¿no? O sea, interpeladas, no los intelectuales, por sociedades diferentes, que algunos llamarán más avanzadas, que las impregnan de sus pautas de vida